a todos. Antes que nada quiero saludar a los presentes. Mi nombre es Luciana Cardoso y hoy voy a estar moderando este evento. Les doy la bienvenida a la edición número 25 de nuestro ciclo de homenajes del presente año. En esta ocasión es un evento dedicado a Bertrand Russell. La Fundación Club de la Libertad viene realizando este tipo de eventos una vez por semana hace ya unos años. Bueno, la idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de su pensamiento teniendo en cuenta su natalicio. Antes de continuar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia por participar de este evento, gratuito para socios mediante un formulario y con un costo de 200 pesos para los otros asistentes que lo pueden pedir mediante vía redes sociales. Para quienes son socios del club, quiero comentarles otros beneficios que tienen, a los cuales van a poder acceder. Son 20% en descuentos en los libros que vendemos, la posibilidad de acceder a becas, entre otros. Ahora sí, vamos a hablar de la razón por la que estamos acá. El día de hoy nos vamos a dedicar a una persona multifacética, un matemático, filósofo y lógico británico, como dije anteriormente, Bertrand Russell. Nació en 1872 en un pequeño pueblo del sureste de Gales. Bertrand venía de una familia muy ligada a la política, puesto que su abuelo, John Russell, había sido nombrado conde por la reina Victoria I y desempeñó diversos cargos en la función pública. Por su actitud pacifista respecto de la Primera Guerra Mundial, pasó 4 meses en la cárcel, tiempo que no lo transcurrió lamentando su situación, sino muy en cambio redactó su introducción a la filosofía matemática. En 1920 fue dado por muerto mientras viajaba por Pekín, pero en realidad había sufrido una pulmonía. Luego de esto, una vez más en Inglaterra y luego de casarse por segunda vez, empezó a publicar algunos de sus libros más reconocidos. Entre 1927 y 1932 abrió una escuela infantil y 2 de sus obras más importantes son referidas directamente a la educación. Tenemos sobre educación, especialmente en la infancia temprana, del año 1926, y educación y el orden social de 1932. Aunque su obra no se limita únicamente a estas 2 obras, muchos de sus textos referenciaban a la educación y los efectos sobre la independencia del individuo. Siempre fue un férreo opositor a la educación dictada por el Estado y por la Iglesia, puesto que él consideraba que impedían el desarrollo de la inteligencia, la libertad y la independencia de criterio. El Estado va a fomentar el patriotismo, el militarismo y el nacionalismo, según sus ideas, y la Iglesia perpetúa el dogmatismo, la superstición y niega el acceso a la verdad y la felicidad. Además, él entendía como indivorciable la educación y la democracia. Para su pensamiento es imposible la existencia de una sin otra, puesto que la educación es la que nos permite ser independientes y cooperar pacíficamente entre los individuos. Otro de los pilares del pensamiento era el hábito de la disciplina. No la obligación ni la imposición de la misma, sino el hábito, la capacidad propia de esforzarnos para desarrollar nuestra capacidad intelectual. Esto asimismo, él lo relaciona con la conquista de la felicidad, que consideraba primordial para alcanzar la plenitud como seres humanos. Bien, antes de presentar a nuestros oradores, vamos a ver un corto video para introducirnos aún más sobre lo que era el homenajeado de hoy. Lord Russell, speaking as of today, can you see the influence of any one philosopher more than any other one? Well, I suppose in recent years the most important influence has been Marx. If you can dignify him with the name of philosopher, I should hardly like to dignify him so myself. But I suppose he must count in the list. And he certainly has had more influence than anybody else. For those of us who reject Marx, can you offer any positive philosophy to help us toward a more hopeful future? Well, as to that, you see, I think one of the troubles of the world has been the habit of dogmatically believing something or other. And I think all these matters are full of doubt, and the rational man will not be too sure that he's right. I think that we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I shouldn't wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine. Not even mine. No, I think we should accept our philosophies with a measure of doubt. What I do think is this, that
if a philosophy is to bring happiness, it should be inspired by kindly feeling. Now, Marx is not inspired by kindly feeling. Marx pretended that he wanted the happiness of the proletariat. What he really wanted was the unhappiness of the bourgeois. And it was because of that negative element, because of that hate element, that his philosophy produced disaster. Philosophy which is to do good must be one inspired by kindly feeling and not by unkindly feeling. Muy bien. Ahora que ya hicimos la presentación y vimos el corto video, vamos ahora sí a presentar a las personas que van a contarnos mucho más sobre Bertrand Russell, nuestros oradores. Bien, para este evento tenemos el agrado de que participan los siguientes disertantes. En primer lugar, vamos a tener a Abraham David Saracho, que es abogado, ensayista y escritor de ficción. Después va a seguir Martín Carranza Torres, abogado. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener al abogado y profesor de Historia Constitucional Argentina y Derecho Político, Andrés Salvador. Bien, cada orador tendrá 15 minutos, a los cuales podremos agregar 5 minutos más para cerrar la idea. Mientras los disertantes van dando su ponencia, le recuerdo al resto de las personas que pueden manifestar sus preguntas, inquietudes o comentarios en el chat, y posteriormente vamos a generar una especie de diálogo, un intercambio fluido. Advierto a los oradores que voy a manifestar cuando hayan llegado a los 15 minutos, para así entiendan que les quedan 5 minutos más para redondear la idea. Bien, ahora sí, vamos con los protagonistas de este día. Abraham David Saracho, todo suyo. Buenas tardes, perfecto, ¿se escucha, no es cierto? Sí, doctor, se escucha. Bien, perfecto. Había que hacer la previa siempre en Zoom, digamos. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Hoy elegí el tema de Bertrand Russell y el futurismo. Por un lado, lo que quería puntualizar era un conjunto de eventos, una serie de marcas, digamos, que van a dejar en relevancia la importancia de Russell para el siglo XX principalmente. Russell es uno de los filósofos, los pensadores que fueron impactando a la cultura pop, pero que por ahí no lo tenemos muy presente. Hace un rato veíamos un video, por ejemplo, donde estaba hablando de Marx, y bueno, Marx es un personaje que siempre está presente dentro de lo que es la cultura popular, más allá de lo que es el impacto como pensador. Pero en cuanto a Russell, no, en cuanto a Russell está presente, pero no tanto por el nombre, sino más bien por algunas ideas. En este punto, me gustaría empezar con una historia, digamos. Hay una historia sobre lo que sería un barbero, digamos, de un reino lejano. Entonces se podría decir que hace mucho, mucho tiempo, en un emirato muy, muy lejano, o en un emirato medio lejano, había un peluquero, había un barbero. Vamos a llamarlo Asamed, a este barbero, a este peluquero, de un pueblo muy pequeño del emirato. Este barbero era famoso, era diligente, pero era el único del lugar, digamos, como era una comunidad pequeña, él está cómodo ahí, entonces él era medianamente el único en ese lugar. Había mucho desplazamiento de esta profesión, y en un determinado momento el emir decide que todos los hombres deben necesariamente rasurarse, ponerse prolija la barba, vaya uno a saber por qué, y este hombre comienza a acumular trabajo, pero resulta que todos acumulan trabajo, todos los barberos acumulan trabajo, y llega el momento en que el emir se entera de que el procedimiento al cual se someten los hombres, digamos, los empleados, los militares, los comerciantes, les consume mucho tiempo. Hay mucha fila, hay mucha demanda por el servicio, entonces decide el emir que va a poner una disposición. Entonces, esta es la base, digamos, de la historia. El emir dice sencillamente que todas las personas que puedan rasurarse, van a rasurarse a sí mismas, y que los barberos van a estar destinados como profesión para rasurar únicamente a aquellas personas que no puedan rasurarse por sí solas. La norma en sí no tuvo mayor efecto que disminuir, digamos, lo que es la asistencia
de los hombres a las barberías, y no cayó en cuenta el emir que había ocasionado ciertos problemas hasta que él mismo necesitó de un barbero. Tuvo un accidente, no se pudo rasurar a sí mismo, así que mandó a buscar al mejor barbero que tuviesen dentro del emirato. Este barbero resultó ser justamente Asamet. Asamet se presentó, afeitó al emir, y mientras le estaba atendiendo a este monarca, digamos, lo que le comentó es el problema que él estaba teniendo. Entonces le dice, y acá, permiso, lo voy a leer, pero acá le dice a Samet: en mi pueblo soy el único barbero, no puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que soy yo, ya que si yo lo hago, entonces puedo afeitarme por mí mismo, por lo tanto no debería afeitarme, pues desobedecería vuestra orden. Pero si por el contrario no me afeito, entonces algún barbero debería afeitarme. Pero como yo soy el único barbero de allí, no puedo hacerlo, y también así desobedecería a vos, mi señor, oh emir de los creyentes, que Alá os tenga en la gloria. La presentación del barbero, que parece bastante sencilla, no tuvo una solución por parte del emir en ese momento. O sea, comenzó a analizar y encontró que realmente había un problema dentro de la propia disposición, dentro del conjunto de normas que estaba reclamando a su pueblo. Esta historia, digamos, con la cual comienzo, que es una de estas marcas, digamos, que voy a estar presentando sobre Russell, esto se conoce como la paradoja del barbero. La paradoja del barbero es uno de los aportes que hace Russell al pensamiento contemporáneo, principalmente a lo que es la matemática moderna. Estuve rastreando para la presente charla en qué momento, en qué lugar lo había realizado, digamos, a Russell a la paradoja, y fui encontrando distintas versiones. La mayor parte de las versiones hablan de este emir, digamos, y de este emirato, y hay otras que directamente refieren a un rey, otras dicen un príncipe, y la mayoría no consigue acertar o no consigue dar un momento preciso en el cual Russell lo haya dicho, pero sí hay un momento en el cual él se refirió y aceptó que tenía cierta participación, pero que no le era propia la historia. Él lo que hacía era una observación respecto a una teoría, respecto de lo que es la teoría de conjuntos. Junto a Whitehead, Russell tiene lo que se llama principio de matemática. Es el aporte que ellos hacen dentro de lo que es la lógica matemática. Ellos se fueron corriendo paulatinamente, principalmente Russell, se fue corriendo paulatinamente del idealismo hacia un realismo, fue buscando las verdades mayores dentro de lo que son las matemáticas, dentro de la lógica matemática. Este es otro detalle de Russell, creo que ya lo habían dicho en el principio, pero fíjense, él era un matemático. Los aportes que hizo para la matemática, como el caso que estoy contando, a la teoría de conjuntos, son muy importantes, se siguen ocupando, tienen particularmente importancia dentro de lo que es el desarrollo de nuestro tiempo, digamos, del siglo XXI, pero él recibió un premio Nobel de literatura. ¿Está? Entonces, él tiene este conjunto de contradicciones, arranca desde un tipo de pensamiento y marcha hacia otro, digamos, arranca desde el idealismo, va hacia el realismo. En cuanto a lo que era la paradoja, se conoce como paradoja de Russell, dentro de la teoría de conjuntos, él eh, hace su aporte con una carta, con una contribución, con una duda, digamos, a uno de los teóricos que había elaborado la teoría de conjunto, y le hace notar estas discrepancias dentro de lo que son las teorías de conjunto. No se trata tanto de los conjuntos comunes, sino son conjuntos singulares. Un conjunto singular, por ejemplo, es armar un conjunto de todas las ideas en abstracto. El propio conjunto que engloba las ideas en abstracto se contiene a sí mismo. Entonces, estos son los conjuntos singulares, digamos. La paradoja de Russell lo que trata de decir es, en algún momento va a haber un conjunto que va a ser, que no va a poder contenerse a sí mismo, pese a que la norma, digamos, o el principio en el cual se elabora el conjunto, demande que se contenga a sí mismo. La lógica de Russell, si bien arranca desde un punto crítico, después va creciendo hasta permitir el desarrollo de un conjunto
sistemas de pensamientos lógicos, de entramados lógicos de ecuaciones que, entre otras cosas, permiten el desarrollo del lenguaje de la computación. Las codificaciones, los programas hoy están muy apoyados dentro de lo que es la teoría desarrollada por Whitehead y por Bertrand Russell. Este es uno de los elementos, digamos, con los cuales él va aportando a lo que se diría el futurismo, no el futurismo como movimiento artístico en sí, sino el futurismo más como lo entendemos hoy. Una visión de lo que espera el ser humano, de lo que el ser humano puede alcanzar, digamos, lo que son sus potencialidades, y también los desafíos, y este es el problema. Son desafíos lo que se presentan. El problema del barbero, la paradoja Russell en sí, al momento que él lo elabora, tiene una importancia de carácter teórico, como una abstracción, pero eventualmente se va a terminar presentando en el futuro del ser humano como una demanda muy, muy puntual. ¿Está? Entonces, son este conjunto de preocupaciones las que van a ir marcando a Russell. Por otro lado, había hablado en la presentación respecto a su vinculación con las ideas religiosas y con la enseñanza, y acá también tenemos otro elemento singular, digamos, algo anecdótico, también para la cultura popular, que encontramos dentro de Russell, y es lo que se llama la tetera de Russell. ¿Sí? La tetera de Russell es un planteo que él hace a partir de la exigencia que los creyentes, digamos que los dogmáticos, en la parte religiosa, hacen hacia quienes niegan la existencia de Dios y le dicen, bueno, pero vos ¿cómo probás que no existe Dios? Perfecto. Entonces Russell dice, si yo tuviera, o si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista ni por telescopios ni por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad, y quien dudara merecería atención de un psiquiatra en un tiempo ilustrado o la de un inquisidor en tiempos anteriores. Russell lo que hace es presentar esta idea de que aquel que asevera el extremo más extraño, digamos, aquello que no se puede comprobar por los sentidos, aquello que no está dentro de la experiencia, pues bien, quien asevera eso, por más que sea una doctrina, por más que sea tradición o que se esté enseñando, pero hay una carga de la prueba, o sea, no es el que dice Dios no existe quien debe presentarse, esforzarse por demostrar la no existencia de Dios, al contrario, el que dice que Dios existe es quien debe esforzarse por demostrarlo. Em, Así dicho parece algo muy obvio, pero no lo es. Se trataba de la noción de que hay un conjunto de principios, un conjunto de supuestos conocimientos que en realidad se van transmitiendo dentro de la sociedad a partir de imposiciones, a partir de la enseñanza sistemática, de su imposición en las escuelas, de la circulación dentro de lo que es la vida cotidiana, digamos. Entonces, vamos a un caso muy extremo que es la parte religiosa, que es Dios, pero esto tiene una bajada dentro de lo que es la vida cotidiana, dentro de lo que son em, los, eh, los problemas que el ser humano enfrenta a diario, y a veces al enfrentarlo lo que tiene que observar es si los elementos con los cuales él cuenta para decir que conoce el problema o los caminos para solucionarlo, si esos elementos de conocimiento provienen de un dogma o si él tiene certeza de que de la información, digamos, de dónde proviene la información. También tiene que ver con la forma en que se presentan delante de una comunidad las verdades por eso se dicen, digamos, las verdades sagradas. Bertrand Russell, como futurista, inclusive tiene varios
apologistas, digamos, que lo van a estar retomando continuamente. Estos apologistas lo que van a señalar son el conjunto de elementos que aporta Bertrand Russell para el siglo XX, como un siglo que se va a ir encaminando hacia el siglo XXI, en el sentido no tanto de su correlación con el tiempo, digamos, sino en el sentido de las aspiraciones que tiene el ser humano, que tenía en ese entonces el ser humano, para la vida en el siglo XXI. Esta vida en el siglo XXI no tiene que ver tanto con un número, con una correlatividad, sino tiene que ver con la expectativa de que la ciencia va a ir desarrollándose continuamente hasta que en algún momento va a presentarse como una situación de carácter excepcional, y no necesariamente para mejorar la vida del ser humano, sino que las ciencias y las técnicas van a tener un desarrollo central, inclusive para amenazar la propia existencia de la humanidad. Así que Russell, en este punto, por ejemplo, en un artículo que justamente se llamaba El futuro de la humanidad, es un artículo que lo van a encontrar dentro de los ensayos impopulares, digamos, de Russell. Así se llama el libro, no porque sean los ensayos impopulares en sí, sino porque es la forma en que él los llamó. Él tiene un artículo que se llama El futuro de la humanidad, lo escribió, digamos, dentro de un lapso de 15 años. Él refiere, cuando hace la introducción de este libro, que él los fue recolectando, los fue corrigiendo, ampliando estos ensayos en el lapso de 15 años. Entonces, dentro del futuro de la humanidad, él dice, hay tres formas en que podemos terminar el siglo XX. Por un lado, puede tratarse del fin de la vida humana y capaz del fin de la vida de todo el planeta. La segunda forma es una reversión hacia el barbarismo, después de una disminución catastrófica de la población del globo. Y la tercera es una unificación del mundo bajo un solo gobierno que poseería el monopolio de las mayores armas de guerra. No hay duda, se estaba refiriendo a la capacidad atómica, ¿ok? Pero estos son aportes centrales. Anteriormente estaba mirando aspectos donde él aporta de forma indirecta al desarrollo de tecnologías que van a llevar, por ejemplo, hoy a lo que sería las computadoras, la inteligencia artificial, todo lo que es la parte digital, la programación, la codificación. Después había hablado un poco sobre lo que es la tetera de Russell, que tiene que ver con todos los planteamientos respecto del origen, la proveniencia del conocimiento, la certeza, las aseveraciones. Y en este ensayo en puntual, él lo que está hablando es sobre esta tendencia pacifista, digamos, que se resalta siempre en Russell, y tiene que ver con el peligro nuclear. Tiene que ver con el peligro nuclear. Russell estuvo preso durante la Primera Guerra Mundial porque había abogado por la paz. Él era un pacifista, había abogado por el retiro. En realidad él se opuso a lo que era la parte del llamado obligatorio a las armas. Entonces él quería que se retire ese llamado obligatorio a las armas, lo hizo de forma tardía. Mientras estaba dando clases había enseñado a muchos alumnos cómo podía saltarse esta parte de la convocatoria militar. Había hecho manifestaciones, inclusive panfletarias, y bueno, terminó pagando con la cárcel por esto durante la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial también tuvo varios momentos. Sí, le escucho. Llegaste a los 15 minutos, le quedan 5 minutos más, se está hablando de la Segunda Guerra Mundial con Russell. Sí, perfecto. Redondeo entonces lo que tiene que ver sí, el futurismo de Bertrand Russell en este punto, en estos tres puntos. Y con esto cierro. Cuando él habla de la unificación del mundo, capaz que es el punto donde suele haber un poco de discusiones. Él en algún momento fue acusado de que demandó un ataque de carácter preventivo a Rusia para ver si Rusia se adhería a un tratado de desarme nuclear. Y bueno, si bien no se terminó el siglo XX con una unificación
bajo un solo gobierno del mundo, sí es evidente que se terminó el siglo XX bajo la esfera de dos grandes hegemones, digamos, Rusia y Estados Unidos, en base de lo que era las potencias militares de ambas naciones. Así que quiero concluir con justamente con esta imagen de Russell como pacifista, digamos, como un hombre que abogó abiertamente, inclusive que pagó con su libertad personal, la oposición a las guerras, a las carreras armamentistas, y si bien se habla siempre de los pacifistas como aquellos que tienen una posición extrema en contra de la guerra, no es el caso de Russell. Capaz los otros oradores lo desarrollan un poco más, pero él no, en algún momento él dijo que era necesario oponerse militarmente a Hitler y después también al comunismo. Más allá de lo que habíamos escuchado respecto de Marx, el comunismo, el socialismo, él eh, llegó a oponerse a este tipo de ideas y sí, llegó a decir, hay momentos en los cuales la paz no alcanza y para recuperar la paz se necesita de una determinada intervención armada. Russell es el otro protagonista de una carta famosa de Albert Einstein que abogaba justamente por el desarme nuclear. Y bueno, con esto doy por concluida la exposición. Sí, me pasé un poco del tiempo, y desde ya muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, no se pasó del tiempo, estuvo en sus 20 minutos. Ahora vamos a continuar con el doctor Martín Carranza Torres. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento doble al Club de la Libertad, en primer lugar, por darme esta oportunidad, y en segundo lugar, por creer que yo podía hacer un aporte sobre un homenaje a Russell. Así que ese optimismo de parte de ellos me obliga a mí a tomar la responsabilidad de tratar de hacerlo. Así que espero que así sea. Y la única manera que yo tengo de hacerlo es tomándolo desde una perspectiva histórica, ¿no? Porque me parece que hay que ubicar a Russell dentro de la historia de la humanidad, dentro de los próceres de la lucha contra el dogmatismo, ¿no? Me parece que a lo largo de la historia de la humanidad, la lucha contra el dogmatismo es una de las principales batallas que ha llevado también, se ha llevado muchas vidas. Y Russell ciertamente está en una estirpe de unos pocos privilegiados, entre los cuales yo lo pondría a Vitruvio, ¿no? Pero que sin duda lo tiene también a Da Vinci, a Galileo. Yo lo agregaría, asumiendo algún riesgo, a Erasmo de Rotterdam, Spinoza, Descartes, Newton, Russell, y nada más. No encuentro uno posterior a Russell en este aspecto. Y desde esa misma perspectiva histórica, hay que decir que Russell le tocó vivió casi un siglo, murió a los 98 años, sobre su escritorio trabajando, como muchos de nosotros quisiéramos morir tal vez, pero no lo vamos a lograr, trabajando, que era lo que lo hacía feliz. Murió feliz, trabajando casi a los 100 años, y después de haber tenido una vida bastante intensa. Y le tocó nacer en el año 1872, cuando el 80% de la población mundial había nacido bajo la jurisdicción de alguna colonia. Él nació en la capital de una de las más grandes, o de una de las más prósperas en ese momento, pero básicamente fue un anticolonialista, en el momento en que el colonialismo terminaba en el mundo. Y fue un pacifista en el momento en el que se produce la Primera Guerra Mundial, que es, digamos, el desmoronamiento del colonialismo. Un hombre que fue muy consciente de la situación del mundo que le tocaba. Un hombre que estuvo muy comprometido con su tiempo en función de su propia vida. Porque ciertamente hay un detalle que a veces pasa desapercibido y se pone como un detalle nada más que de color. Russell fue conde, el tercer conde de Russell, ¿no? Pertenecía a una de las familias aristocráticas más prominentes del Reino Unido,
Y este es un detalle que puede ser menor, pero que desde el punto de vista sociológico es fundamental. Yo cuando lo pongo en perspectiva histórica trato de traerlo a nuestro tiempo y a nuestro lugar, a nuestra geografía. Y digo, las clases altas, las aristocracias, si se quiere, desde el punto de vista sociológico son el aspiracional de la sociedad. Cuando desaparecen los ejemplos de las aristocracias, la función social de las aristocracias es precisamente ser un reflejo de lo que la sociedad debería ser. Esa era la función en aquella época. En países como el nuestro, en donde las clases altas son meramente jet set, lo que se pierde, entre otras cosas, es la referencia de lo que la sociedad debería ser, de acuerdo a esos mandatos. No me parece un detalle menor que Russell haya tomado la misión y la función de marcarle el camino al mundo, pero básicamente a la sociedad en la cual había nacido. Entre otros detalles no menores, fue el padrino intelectual de Ludwig Wittgenstein, a quien le prologó el libro y de quien Wittgenstein después repudió diciendo que no lo había entendido. Wittgenstein era un tipo muy jodido, era absolutamente insoportable, y hay también una anécdota de Wittgenstein discutiendo con Popper y casi lo mata a Popper, que se había salvado de los nazis, yendo a la Universidad de Londres, y Wittgenstein le blandía un atizador para clavárselo en la cabeza porque no estaba de acuerdo con lo que Popper decía. Pero digo, a Russell le tocó un poco vivir o enseñar en ese mundo de una inquietud intelectual enorme justo cuando el mundo cambiaba, ¿no? De alguna manera, traído al momento de hoy, me parece muy relevante hacer mención a esto, ¿no? Hay pocos personajes capaces de entender el momento histórico que les toca vivir. Yo voy a tomar un solo momento de toda esa vida de casi un siglo que me pareció muy tierno, además, que es en el año 1950, el discurso de Russell cuando recibe el Premio Nobel de Literatura. Para contextualizarlo un poco, ¿no? Él recibe el Nobel de Literatura en reconocimiento a sus variados y significativos escritos en los que defiende los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento, pero en realidad todos sabemos que debió haber ganado el Premio Nobel de la Paz, que en ese caso se lo entregaron a un burócrata de Naciones Unidas que había hecho una contribución a la paz en Medio Oriente. Y el ámbito, el marco intelectual y el marco científico en el cual se entregaban esos premios Nobel hablaba de una ciencia para lo que nosotros estamos viendo todavía muy, muy incipiente, cuando los aportes de Russell en realidad son para los premios Nobel de 50 años después. Este es un poco el legado de él, la inteligencia artificial, la lógica con la que se programan las computadoras, todo lo que él participó en en la generación de esa tecnología que hoy podemos disfrutar, incluida esta capacidad que tenemos de comunicarnos viéndonos como en mi época. Son todos mucho más jóvenes en este público, pero había unos dibujitos animados que eran los supersónicos y la gente, en vez de hablar por teléfono, hablaba por las computadoras y se veían, ¿no? Casi como si estuviesen presentes. Para que no se me vaya el tiempo, quiero ir derecho a ese genial discurso de Russell el día que acepta el Premio Nobel de Literatura, porque me parece que ahí se resume una buena parte, no solo de su ironía, de la manera sarcástica en la que presentaba sus ideas y de su brillantez, sino ya un hombre maduro que, bueno, un poco jugaba con todo lo que había hecho a lo largo de su vida y que era consciente, me parece a mí, de todo lo que había significado para el mundo, aunque tal vez sin ser consciente de lo que iba a significar para el mundo en el futuro, ¿no? Ahí él hace un par de definiciones que traídas al día de hoy y traídas a nuestra geografía en el día de hoy, me parece que tienen una actualidad enorme y que yo quería un poco compartir resumidamente
necesitaríamos mucho más que 15 minutos para esto, pero que empieza diciendo, vamos a llamar nosotros, la actividad humana está impulsada no por la obediencia, sino por el deseo, ¿no? Este es un punto que para Russell fue muy importante a lo largo de su vida. Dice, hay una teoría avanzada completamente falaz, propuesta por algunos moralistas fervientes en el sentido de que es posible resistir al deseo en función del deber y el principio moral, ¿no? Acá está poniéndole para empezar, en las primeras frases ya de su discurso, un freno enorme al dogmatismo, ¿no? Diciendo, muchachos, va por otro lado, ¿no? Porque la falacia del deber consiste, no en que ningún hombre actúe desde un sentido de deber o porque el deber no tenga influencia, sino que sencillamente tiene el deber importancia en aquellos hombres que deseen obedecer. Porque lo que mueve al mundo no va a ser el deber, no va a ser la imposición moral, no va a ser el dogma. Lo que mueve al mundo es el deseo, y solamente va a obedecer quien tenga ese deseo de obedecer. Entonces, si queremos conocer al hombre, no debemos buscar sus circunstancias materiales, sino su sistema de deseos, dice. Durán Barba estaría feliz con esto y seguramente es uno de los que aplicó estas técnicas para tergiversar un poco la verdad. Pero después divide los deseos y ahí empiezan las paradojas con las que él juega de manera permanente, ¿no? Primero, dice, tenemos deseos primarios. Esos deseos primarios son políticamente importantes y son aquellos que cuando se vuelven escasos, no hay límite en los esfuerzos que podemos llegar a hacer para asegurárnoslo, ¿no? La comida, el vestido, la bebida, digamos, tener los elementos primarios, los fundamentales para mantenernos vivos. Para obtener esos deseos, somos capaces de hacer cualquier cosa. No solamente, o sea, somos capaces de violencia, somos capaces de enormes esfuerzos, y no solamente para tenerlos hoy, sino para tener la esperanza de asegurarnos esos deseos primarios. Cuando entran los deseos secundarios empiezan un poquito las paradojas, porque dice, en primer lugar, esos deseos secundarios son infinitos, no pueden ser satisfechos, ¿no? Y son los que mantienen al hombre inquieto, ¿no? Nosotros no nos movemos por responder o por satisfacer nuestros deseos primarios, sino más que nada por nuestros deseos secundarios, que los empieza a enumerar, ¿no? Lo que nos mantiene inquietos, dice Russell, incluso en el paraíso. Los deseos secundarios nos mantienen inquietos incluso en el paraíso, que es ese lugar en el cual los deseos primarios ya están satisfechos, ¿sí? El paraíso ese de la Biblia es un lugar en donde nuestros intereses primarios están satisfechos, y ahí es donde nosotros estamos inquietos como humanos porque queremos satisfacer más los deseos secundarios, que son básicamente uno hermoso, el deseo de poseer tantos bienes como sea posible, dice Russell, ¿no? El deseo de adquirir, de poseer tantos bienes como sea posible, o el título de bienes, es un motivo que supone él que tiene su origen en el miedo y el deseo por cosas necesarias, en el miedo y el deseo. El otro deseo secundario que menciona es la rivalidad. Y dice que la rivalidad, imagínense, año 1950, Guerra Fría, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, estamos ahí en una situación de bipolaridad, donde el mundo está dividido en dos partes, y dice, bueno, la rivalidad, más importante que el deseo de poseer bienes, porque si bien el deseo de adquirir bienes es el motor principal del sistema capitalista, no es el más poderoso de los motivos que sobreviven a la conquista del hambre. Dice, la rivalidad es un motivo mucho más fuerte. Tenemos mucho más fortaleza buscando vencer al enemigo que satisfaciendo nuestros propios deseos. Y dice, el mundo sería un lugar más feliz si la adquisición fuera siempre tan fuerte como la rivalidad. Pero de hecho, un gran número de hombres se enfrentarán con alegría al empobrecimiento si pueden así asegurar la completa ruina de su rival. Y cierra con otra de sus clásicas ironías, de ahí el nivel actual de tributación. Cualquier parecido con la Argentina de hoy
es una mera coincidencia o no. La envidia es la base de la tributación, el deseo de vencer al rival. Y después viene la vanidad. No vamos a tener tiempo de profundizarlos a todos, pero la vanidad, él la toma como algo en determinadas circunstancias, obviamente positiva, ¿no? Hay una situación en donde explica que la vanidad es tan importante como deseo secundario que hasta las religiones han imaginado a los dioses ávidos de alabanza. Los dioses son vanidosos, dice Russell, mucho más que los hombres. Ese deseo de vanidad, los hombres se lo han puesto a sus dioses a lo largo de la historia. Y después viene uno muy importante, que es el amor al poder. El amor al poder está estigmatizado, digamos, como algo negativo, y ciertamente lo es. Es parecido a la vanidad, dice, pero no significan la misma cosa, ¿no? Lo que necesita la vanidad para su satisfacción es la gloria. Y es fácil, dice, tener gloria sin poder. Para tener poder hace falta otras cosas. Los hombres importantes tienen ese amor al poder. El más fuerte motivo en la vida de los hombres importantes, dice. El problema con el amor al poder es que el hombre que actúa por amor al poder es más propenso a infligir dolor que a permitir placer, ¿no? Ahí está el problema del amor al poder visto en una perspectiva histórica en el año 1950, después de haber pasado las 2 guerras mundiales y después de haber visto caer el imperialismo como resultado de todo esto. Pero, dice, tiene otros lados más deseables, ¿no? La búsqueda de conocimientos, por ejemplo, es producida principalmente por el amor al poder, y así son todos los avances de la técnica científica. En política, también un reformador puede tener el mismo amor al poder que el déspota. Y ambos tienen el derecho a ese deseo. El amor a lo emocionante, en donde vamos a destacar como deseo secundario también, en donde vamos a destacar que los dolores deben usarse para proveer salidas constructivas para el amor a lo emocionante. Y dice, nada en el mundo es más emocionante que el momento de repentino descubrimiento o invención, y muchas más personas son capaces de experimentar tales momentos de lo que a veces se piensa. Porque para él la importancia del amor a lo emocionante es que también buscamos cosas mucho más humanas, digamos, que lo que impone a veces el deber. Y él dice, como buen pacifista, nunca he visto que de una sala de baile salga una guerra, ¿no? Las guerras salen de otros lugares, no de las salas de baile. Entonces está muy bueno que tengamos un amor a lo emocionante, y que ese sea uno de los deseos secundarios ilimitados que tiene el hombre. Odio y miedo como deseos secundarios que mueven a la humanidad, que mueven al hombre. Dice, es normal odiar lo que tenemos, y pasa frecuentemente, aunque no siempre, es normal odiar lo que tememos, y pasa frecuentemente que no siempre tememos lo que odiamos. Y acá entra de lleno, no sé cuánto tiempo me queda, para explicarlo, porque entra de lleno las razones para odiar al comunismo, ¿no? Doctor, que ciertamente... ¿Cuánto nos queda? llegamos a los 15 minutos, le quedan 5 minutos más. Me quedan 5, entonces me voy directo a un tema que a mí me interesa en particular, a él también, que son las razones para odiar a los comunistas, de Russell. En este mismo discurso del año 1950, ¿no? Estaba claramente dentro de la polaridad nuestra, del lado bueno de aquella grieta, ¿no? Del mundo bipolar, de la Guerra Fría. Dice, en primer lugar, creemos que desean quitarnos nuestra propiedad. Es verdad, por eso le tememos a los comunistas, ¿no? Bueno, pero también lo hacen los ladrones, que nos quieren quitar nuestra propiedad, y también desaprobamos los ladrones, pero nuestra actitud hacia los ladrones es muy diferente, porque no inspiran el mismo grado de temor. Los ladrones, dicen, no inspiran el mismo grado de temor que los comunistas. En segundo lugar, odiamos a los comunistas porque ellos son irreligiosos.
Pero los chinos han sido irreligiosos y solo empezamos a odiarlos cuando ellos abandonaron a Chiang Kai-shek, dice Russell. Odiamos a los comunistas en tercer lugar porque no creen en la democracia, pero no consideramos que sea una razón odiar a la democracia para odiar a Franco, ¿no? Es bastante paradójica la situación, pero sin embargo odiamos más a los comunistas. Y en cuarto lugar, los odiamos porque ellos no permiten la libertad. Y esto nos hace sentir tan fuertemente que hemos decidido imitarlos. Dice, es obvio que ninguna de ellas es la causa real de nuestro odio. ¿Saben por qué odiamos a los comunistas, según Russell? Porque les tememos y nos amenazan. Por eso los odiamos. Pero como no podía ser de otra manera, y porque además se me acaba el tiempo, Russell termina con optimismo. Y termina con un optimismo muy caro a los liberales, y acá yo quiero leer textualmente, si me disculpan, una serie de párrafos que son ciertamente los párrafos finales de su discurso. Si los hombres actuaran por interés propio, exceptuando algunos pocos santos, toda la raza humana cooperaría. Repito esto, si los hombres actuaran por interés propio, recuerden Adam Smith, toda la raza humana cooperaría. No habría más guerras, no más ejércitos, no más marinas, no más bombas atómicas. No existirían ejércitos de propagandistas trabajando para envenenar las mentes de una nación A contra una nación B, y recíprocamente de una nación B contra una nación A. No habrían ejércitos de funcionarios en las fronteras para prevenir la entrada de libros e ideas extranjeras por excelentes que fueran. No existirían barreras aduaneras para garantizar la existencia de muchas pequeñas empresas en las que una gran empresa sería más económica. Todo esto podría ocurrir muy rápido si los hombres desearan su propia felicidad de manera tan fervorosa como desean la miseria de sus vecinos. Pero ustedes me dirán, ¿cuál es el uso de estos sueños? Los moralistas se encargarán de que no nos convirtamos en completos egoístas, y aunque nosotros lo hagamos, será imposible. Y dice, cuando ustedes vean grandes masas de hombres que se inclinan por lo que aparentan ser motivos nobles, es como mirar también por debajo de la superficie y preguntarse a sí mismo qué es lo que hace que esos motivos sean efectivos. Esto sucede en parte porque es tan fácil ser tomado como una fachada de nobleza que como una investigación psicológica, tal y como intentado, vale la pena hacer. Yo diría en conclusión, dice él, no yo, porque yo no estoy capaz de hacerlo con esta brillantez, que si lo que es dicho es correcto, lo principal para hacer al mundo feliz es inteligencia. Y esto, después de todo, es una conclusión optimista, porque la inteligencia puede ser fomentada a través de métodos ya conocidos de educación. Ahí terminó Russell y ahí termino yo, y les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Por último, vamos a pasar al doctor y profesor Andrés Salvador. Buenas tardes. En primer término, quiero agradecer a la Fundación Club de la Libertad por la invitación, tanto por la oportunidad de oír a los compañeros que han hablado antes que yo, y obviamente por la oportunidad de participar en este homenaje a este personaje tan querido particularmente por mí. Yo provengo de una formación, o sea, mi formación inicial permitió que converjan sobre mí dos tradiciones bastante opuestas, ¿no? O sea, por un lado, una formación religiosa que me permitió tratar muy tempranamente con los clásicos del pensamiento cristiano, particularmente las obras de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Pero por el otro lado también tuve muy tempranamente un trato muy íntimo con la vida material de la ciencia. Es decir, no solamente en su aspecto teórico, sino en su aspecto práctico, particularmente en el campo de las ciencias naturales. Entonces tuve maestros muy diversos y muy tempranamente oí hablar de Bertrand Russell. Obviamente la primera vez que oí hablar de Bertrand Russell fue en términos críticos. Andando el tiempo, uno tiene decide ir a las fuentes
Y la primera vez que cobré un sueldo, ¿no? La primera vez que empecé a trabajar y cobré un sueldo, esto fue allá por el año 1991 ya, lo primero que hice con mi primer sueldo fue comprar unos libros. Recuerdo en los títulos de esos 3 o 4 libros que compré, hay 2 que recuerdo con particular afecto. Uno fue Cosmos, de Carl Sagan, y el otro libro es este que tengo acá, no sé si lo alcanzan a apreciar, es un conjunto de ensayos de Bertrand Russell que se titula precisamente ¿Por qué no soy cristiano? Y es precisamente sobre este libro que yo quiero hoy hablar, sobre estos ensayos reunidos en este libro que hoy quiero hablar, centrando mi atención en la crítica o en cierto tipo de crítica que formula Bertrand Russell al comunismo marxista en este libro. Y esto por el interés que tiene esta crítica para el estudio del marxismo, para el estudio del comunismo marxista, como una religión secular. Una cuestión que yo creo que merecería profundizarse en el conjunto de la obra de Russell, este asunto, por el interés teórico que conserva hasta el día de hoy. Ahora, para esto hay que examinar un poco el contexto o los antecedentes de la obra. Este libro básicamente consiste en un conjunto de artículos que fueron elaborados entre los años 1927 y 1954. Fueron editados, el libro fue editado en los Estados Unidos en 1957, compilado por Paul Edwards. Y básicamente lo que nosotros encontramos en este libro es una reedición de un conjunto de ensayos de Russell sobre temas relativos a las creencias religiosas y su relación con la vida de individuos y sociedades. Esta obra es publicada en un contexto muy específico. Ustedes recuerden, 1957, nosotros estamos asistiendo a una campaña de renacimiento de la religión en los países de habla inglesa, particularmente en los Estados Unidos. Estamos en el marco que fue señalado por David Saracho, de la Guerra Fría, y una creencia que alimenta la actitud de ciertos sectores de la opinión occidental en este periodo es de que no podemos, se decía, combatir al comunismo en un terreno puramente profano, y esto se sostenía, por ejemplo, en la opinión de un intelectual tan relevante como fue el profesor Arnold Toynbee. Estos juicios, o sea, a ver, este texto nosotros, o sea, podemos decir que en su conjunto constituyen lo que se ha considerado la más impresionante y atractiva exposición del pensamiento de un libre pensador desde los tiempos de Hume y Voltaire. O sea, es un libro realmente importante y expresa una afirmación intransigente realmente de un punto de vista laico que conserva toda su actualidad. ¿Cuál es el punto de vista desde el cual parte Russell, ¿no? O sea, ¿desde qué punto de vista parte Russell? Él asume en este libro con toda claridad un criterio liberal clásico. Explica en este texto Russell que para el pensamiento liberal las opiniones, ¿no?, deben formarse en base a un debate libre, no permitiéndose que solamente se oiga a uno de los lados. De hecho, señala Russell, la diferencia fundamental entre el criterio liberal y el criterio que no es liberal es que el criterio liberal entiende que todas las cuestiones están abiertas a la discusión y de que, en consecuencia, todas las opiniones están sujetas a la duda en mayor o menor medida. Ahora, el criterio
no liberal, por el contrario, sostiene que ciertas opiniones, dice Russell, son incuestionables. En consecuencia, no debe permitirse argumentos en contrario. Entonces, él señala que este criterio no liberal está animado por una cierta creencia, y esta creencia es la de que la investigación parcial puede llevar a los hombres a conclusiones erróneas, y que por lo tanto, en la práctica, la ignorancia es la única forma que se tiene para salvaguardar a alguien del error. Ahora, también señala Russell que este criterio, esta idea, este núcleo de ideas que él llama el criterio liberal, nace en Inglaterra a final, y Holanda, básicamente en Inglaterra y Holanda, a fines del siglo XVII, como una reacción a las guerras de religión. Estas guerras de religión, nos explica Russell, fueron libradas realmente con saña por más de 130 años, y lo que nosotros advertimos aquí es que cada partido religioso está movido por la absoluta convicción de que la razón era la suya, es decir, la de cada partido, y que la victoria del partido, su victoria, era de suprema importancia para la humanidad. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de este proceso de 130 años? Que ningún grupo pudo imponerse al otro. Dice Russell que se cansan de la lucha. Y en la práctica, materialmente, ambos bandos, y están pensando básicamente en el grupo de reformados y católicos, van a decidir que estaban equivocados en su certidumbre dogmática. Apunta en este sentido Russell que va a ser John Locke quien va a expresar el nuevo punto que está emergiendo, el punto de vista liberal, tanto en materia de filosofía como en materia de política. John Locke, dice Russell, va a escribir al comienzo de una era de tolerancia creciente que va a poner de relieve la falibilidad de los juicios humanos y va, de hecho, a inaugurar una era de progreso continuo que va a durar por lo menos hasta el año 1914. En varias oportunidades Russell pone esa fecha como un punto de ruptura. Ahora, ¿cuál es la crítica puntual que Russell hace a las religiones, ¿no? Y cómo esto se refleja en la crítica que hace al marxismo. Russell critica básicamente a las creencias religiosas en su veracidad y en su utilidad, ¿no? Respecto de su veracidad, Russell sostiene que las religiones son falsas. Y respecto de su utilidad, Russell entiende que las religiones son dañinas. Ahora, no es este el punto que a mí me interesa por lo menos referir aquí, y esto lo puedo explicar en todo caso después, sino lo que a mí me interesa es la crítica que hace Russell del comunismo como creencia de lo que nosotros precisamente encontramos en este libro, numerosísimas referencias. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que sostiene Russell? Respecto del daño que causan las religiones, Russell destaca que la clase de daño va a depender de la clase de creencia que se debe profesar. Entonces él, por ejemplo, apunta que se considera desde un punto de vista, del creyente, virtuoso tener fe. Es decir, tener una convicción que no pueda ser debilitada por una creencia contraria. Como consecuencia de esto, si uno se enfrenta a una creencia
que induce a la duda, esta creencia debe suprimirse. Precisamente, esto está vinculado con una cuestión que mencionó Luciana Cardoso al comienzo, es el vínculo que puede tener esta idea con una crítica al sistema de educación estatal. Dice Russell que un sistema de educación estatal alimentado por esta creencia lleva a que las mentes jóvenes no solo no se desarrollen, sino que por el contrario se llenen de hostilidad. Y un ejemplo que nos da Russell es lo que ocurría en esa época, estamos hablando de las décadas del 20, 30, 40, 50, lo que ocurría, por ejemplo, en Rusia, donde los niños, dice, no pueden oír argumentos a favor del capitalismo. Ahora, no obstante, señala también nuestro autor, este es un mal independiente del credo particular en cuestión, porque existe en todos los credos, ¿no? Esto también se reflejaba, o él entendía que esto se reflejaba también en Occidente. Entonces, un primer tipo de argumento crítica está referido al daño que producen las religiones y está referido, como acabamos de ver, a la clase de creencia que se debe profesar. Pero también, señala Russell, el daño puede estar referido a los dogmas particulares en que se cree. Es decir, en los dogmas éticos específicos que uno asume y que, dice Russell, van a causar un daño definido. Por ejemplo, la creencia comunista en la dictadura de una minoría de verdaderos creyentes ha producido, nos dice Russell, toda clase de abominaciones. O sea, esto estamos hablando siglo XX, o sea, no es algo superado, diría. Bueno, esos son de forma general los argumentos que Russell suele emplear para criticar a las religiones, ¿no? O sea, la veracidad y la utilidad. Esto está muy vinculado a la tradición utilitaria inglesa tan fuerte en el ambiente en que Russell se educa, ¿no? Ahora, lo que nos interesa a nosotros es la similitud entre religión o creencia religiosa y comunismo, o comunismo marxista, para ser más preciso. En esto es importante siempre, repito, tener presente el contexto en que se formula esta crítica, ¿no? El racionalismo y el positivismo del siglo XIX habían llevado adelante una crítica a las formas religiosas, pero esta crítica no estaba del todo atenta, o no estaba del todo preparada, como tampoco lo estuvo, por ejemplo, la teoría política, la ciencia política, que había emergido a mediados del siglo XIX, no estaba preparada para enfrentar lo que podemos llamar con toda precisión una religión secular, porque ese es el gran problema, ¿no? Las religiones seculares. Russell va a señalar, por ejemplo, en relación a esto, que es habitual entre los apologistas cristianos considerar al cristianismo como algo muy distinto al comunismo. Entonces, dice, se ve que se contrastan los males del comunismo con los supuestos bienes disfrutados en las naciones cristianas. Pero, nos señala Russell, esto es un profundo error. Acá hay un profundo error, porque los males del comunismo, en opinión de Russell, son los mismos que se daban en el cristianismo durante las edades de la fe. Al respecto, Russell va a señalar dos cosas. Por un lado, que las crueldades materiales van a ser de la misma clase. En ese sentido, por ejemplo, va a recordar que la GPU, que era el órgano de seguridad del régimen soviético en Rusia, se diferenciaba de la Inquisición tan solo en términos cuantitativos, no cualitativos. Y que, de hecho, tanto las religiones como el comunismo producían un fuerte daño a la vida moral e intelectual. Entonces dice que el daño a la vida moral e intelectual de los rusos, dice Russell, es del mismo tipo de aquel que causaron los inquisidores. Y él señala, para mostrar esto, una serie de semejanzas que uno advierte a lo largo de la historia. Por ejemplo, la falsificación de la historia, precisamente. Los comunistas, dice Russell, falsifican la historia como lo hizo la Iglesia, por lo menos hasta el Renacimiento.
en este tema uno por ahí hay que tener presente la cuestión de la donación de Constantino para justificar la posición de poder de la Iglesia en Occidente. Como doctrina económica, hay semejanzas. La doctrina económica comunista es lo que dice Russell, el Kremlin tiene en común con los primeros cristianos, con los franciscanos y con la mayoría de los heréticos medievales. Acá hay una cuestión que realmente es para examinar. Doctor, Sí. me quedan 5 minutos. Perfecto, sí, terminamos ya. También lo otro es el modo en que se sostiene la doctrina. Tanto los comunistas como los cristianos creen que su doctrina es sagrada e inviolable. Es decir, esencial para la salvación. En un caso será la salvación del alma, en el otro caso la salvación y redención de una clase. Y lo segundo es que dudar de esto es un pecado merecedor del más severo castigo. Y aquí es interesante cómo Russell va a contrastar la distinta actitud del hombre racional que él identifica con el hombre de ciencia. El hombre racional para Russell no invoca en apoyo suyo al brazo secular, sino que básicamente esperaba que pruebas posteriores decidan quién tiene razón. Y de hecho parten de la creencia de que ninguno de ellos es infalible. Mientras que por el otro lado, cuando los teólogos difieren, no hay criterios al que ellos puedan apelar. Entonces, ¿qué es lo que advierte Russell? Que solamente existe odio mutuo y una apelación explícita o no a la fuerza, que es un poco lo que nosotros vemos que ocurre, por ejemplo, con los disidentes en la Unión Soviética en ese periodo de la década del 20 y 30, ¿no? Entonces, para concluir, lo que podemos decir es que el marxismo postula una interpretación de la sociedad, ¿no? Y un método de inspección de la misma que se han mostrado falsos en términos epistemológicos y materiales. Ahora, el gran problema que hay es cómo explicar la persistente aceptación de estas creencias. Entiendo que acá hay un cierto conjunto de ideas que valen la pena explorarse y que están referidas al carácter de creencia religiosa secularizada que tiene el marxismo. Es una doctrina de salvación, no estamos enfrentando a algo puramente racional. Y en esto, la obra de Russell provee de elementos del mayor interés. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, pasamos a la parte del conversatorio. ¿Sí? Para participar, uno debe levantar la mano, ya sea con la cámara abierta o con las reacciones de Zoom, en la parte de participantes, para pedir la palabra y esperar su turno, o bien dejando un comentario en el chat. Ya hay personas que dejaron su comentario, así que voy a pasar a leer pues, aquellos. El primero fue una pregunta que dice, a ver, no sé si la persona... ¿en qué texto Santiago Altomare dice, ¿en qué texto se encuentra la apelación de Russell al deseo? Quizás lo citaron, pero no lo registré. Creo que esta pregunta va para el doctor Martín Carranza Torres. Perdón, la pregunta es sobre cuál es el origen de ese discurso del deseo. Sí. Es el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de Russell en el año 1950. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta. Disculpa, Luciana. Hay también un libro que se llama, si me acuerdo bien, Poder y Autoridad de Bertrand Russell, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Dicho sea de paso, quiero simplemente recordar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en la cátedra que era el doctor Zimmerman, precisamente se tomaba el punto de Bertrand Russell al que refiere Martín Carranza, o sea, cuando se examinaba la cuestión del origen del poder, ¿no? El problema de los deseos primarios y secundarios en la formulación, en el origen o en la raíz del poder político. Es un tema fascinante, así que disfruté mucho la charla de Martín. Sí.
Muchas gracias. Hernán Solari Gracias. pregunta, creo que esto va para Andrés Salvador, ¿cuándo pasó eso? La pregunta fue formulada cuando usted estaba hablando sobre la Iglesia Católica, su momento de auge, ¿puede ser? Sí, es decir, o sea, hay todo un conjunto de creencias. O sea, yo lo que les invito a los que están escuchando es que busquen qué es esto de religiones seculares. Hay todo un conjunto de historiadores y filósofos y pensadores en el siglo XX, entre los que destaco, por ejemplo, algunos son muy polémicos, como por ejemplo Carl Schmitt, otros son menos conocidos, pero muy profundos y agudos, como Eric Voegelin, que han trabajado sobre cómo ciertas características de las creencias religiosas, sobre todo de los monoteísmos, los grandes monoteísmos occidentales, han permeado y nos han transmitido una cierta estructura de la visión de la realidad que andando el tiempo, pierden este elemento de legitimación metafísica que poseían. Esto es un proceso que va a empezar a ocurrir alrededor del siglo XVII, XVIII, pero no por eso se extinguen, sino que persisten. Una idea, por ejemplo, que creo que todos lo compartimos y sin embargo tiene una raíz religiosa muy clara, que es, por ejemplo, la idea de que la historia tiene un sentido. O sea, ver la sucesión de los hechos humanos como una sucesión causalmente encadenada con un sentido. Esta idea de que la historia tiene de forma intrínseca un sentido, donde hay una caída en el origen, un proceso de caída de la cual va a producirse un acto redentor que nos va a permitir llegar al paraíso, es una idea que nosotros, por ejemplo, la encontramos claramente dentro del cristianismo, pero también la encontramos dentro del marxismo. De la sociedad del comunismo primitivo se produce el pecado de la aparición de la propiedad privada, aparece la caída de la desigualdad y finalmente va a haber a través de la acción de una clase salvadora, que es el proletariado en la perspectiva de Marx, la apertura al paraíso en la tierra a través de la disolución de por vía de la dictadura del proletariado, la construcción, bueno, del socialismo o de la sociedad comunista al final de todo. Bueno, esto es un conjunto de creencias que tienen raíz religiosa, tienen su raíz en el judaísmo, tienen su raíz en el cristianismo, y incluso la presencia o la infección o el modo que incide dentro del Islam es mucho más profundo de lo que uno por ahí cree. Eso. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de los asistentes quiere hacer algún cuestionamiento a nuestros oradores? Puede levantar la mano o escribir en el chat. Voy a ver las cámaras porque me parecen bastante pequeñas. Bien, mientras están redactando las preguntas o se están animando a hablar nuestros asistentes, si alguno de los oradores le faltó decir algo para concluir una idea, para darle tiempo a las personas a formular su cuestionamiento. Disculpa, ahí hay una pregunta que me interesa, que es la de los salvajes unitarios, ¿no? Bien, sí, empezó una discusión en el chat sobre ese tema. Sí. ¿Quiere profundizar, doctor? Sí, adelante. No, simplemente destacar que cuando se habla, o sea, yo lo que estoy al margen de lo que por ahí puntualmente, porque no estoy viendo toda la discusión, se habla, es simplemente recordar, y en esto me baso en la autoridad de Carlos Ibarguren hijo, que cuando en el siglo XIX, bajo el rosismo, se hablaba de salvajes unitarios, no se estaba teniendo en mente al conjunto de los unitarios, sino básicamente aquel grupo de unitarios que estaban exiliados y que desde el exilio peticionaban por una intervención extranjera en el Río de la Plata, básicamente francesa e inglesa. Ante esto, los federales, incluso el propio Rosas, los asimilan estos unitarios a los salvajes en la idea de salvaje que se tenía en el siglo XIX como personas no adscriptas de forma permanente a un cierto territorio, es decir, sin patria es lo que le estaban queriendo decir. Incluso el propio Rosas escribe en periódicos de la época sobre esto. Es decir, la idea del salvaje unitario tiene un sentido muy restringido, le diría.
Si no, sería inexplicable la presencia de unitarios cerca de Rosas, como por ejemplo la figura compleja de Dalmacio Vélez Sarsfield. Muchas gracias, doctor. Ahí Mauricio Ayerdi formuló una pregunta para Martín Carranza. ¿Cuáles son las virtudes del hombre según Russell? No estoy en condiciones de darle una respuesta de ese tipo, pero sí diría que el esfuerzo de pensar fuera de los dogmas es una de las virtudes cardinales que expresa Russell de manera repetida en cada una de las ocasiones en que se lo preguntaron, y ha descrito bastante sobre el tema, ¿no? Digamos que la principal virtud humana es la inteligencia, entendida como esa capacidad de pensar. Coincido con Martín. De hecho, hay una anécdota muy simpática de Bertrand Russell, o sea, que está referida precisamente a esta capacidad que él rescata en las personas de poder revisar constantemente sus creencias, cuando en cierta oportunidad le preguntan a Russell si él estaría dispuesto a morir por sus creencias. A lo que Russell le responde al periodista: ¿usted está loco? ¿Y si son equivocadas? Claro. Sí. Tiene en ese punto esa necesidad de estar revisando permanentemente las creencias propias. Tiene un basamento en Popper, que también, digamos, tuvieron algún contacto directo, en cuanto que para Popper la definición misma de la ciencia es la capacidad de falsear, digamos, y poner a prueba cada uno de los principios. Y esa es la definición de ciencia. Entonces, ahí Russell me parece que amplía a todas las formas esa necesidad permanente de estarse cuestionando los principios. Claro, o sea, el núcleo de la idea, en cierto sentido podemos decir que el núcleo de la forma de ver las cosas de Russell es que nosotros no podemos conocer en sentido estricto lo verdadero, solo podemos conocer lo falso, ¿no? Y esto coincide con lo que plantea Popper. Y básicamente porque desde el punto de vista lógico, lo falso siempre proviene de lo falso, pero lo verdadero puede provenir tanto de un razonamiento verdadero como de un razonamiento falso. Y es este el problema, o creo, el meollo de la cuestión que hay dentro de las preocupaciones de Russell en este campo, ¿no? Y que lo proyecta al campo de la política y a otros de actividades que van más allá de la lógica. Muy bien, gracias. Hay una pregunta de Pablo dos Santos que es un poco larga, así que me permito leerla. Russell decía que en términos psicológicos construimos cuando producimos una estructura prefijada y destruimos cuando dejamos en libertad a las fuerzas naturales para alterar su estructura actual, sin interesarnos en producir una estructura nueva. En cuanto a esto, agregaba que muchas cualidades proceden de haber experimentado una alegría en la construcción dentro del marco educativo. ¿Hasta qué punto deberíamos considerar importante a la teoría de la escuela constructivista en detrimento del pensamiento crítico actual por una educación tomada por el Estado? Esa es una pregunta para David Saracho, me parece. Paola aclaró que era para cualquiera de los oradores, la pueden contestar todos si así lo desean. No sé si estoy a la altura pero le entiendo perfectamente. Primero, antes de ingresar en eso y aprovechando, digamos, la oportunidad respecto de lo que es educación y principalmente conocimiento e inteligencia. Y retomando lo que estaba diciendo Salvador respecto de conocer lo que es falso antes de conocer lo que es verdadero, hay una anécdota, por ejemplo, sobre una de las charlas de Bertrand Russell, donde uno de los asistentes le dijo, digamos, como para ponerlo a prueba, bueno, si de todo lo que es falso siempre se va a derivar algo falso, yo puedo decir que con 2 más 2, diciendo que 2 más 2 son 5, yo soy el Papa. Lo disparó así. ¿De qué forma vos podés llegar a decir que una afirmación falsa siempre va a terminar dando resultados falsos en gran escala? La verdad es que la narración es un poco más larga, pero
Russell sale del paso y sale del paso dentro de lo que es un auditorio, digamos, no es un intercambio por correspondencia como en otros casos. Entonces él hace una asimilación rápida, dice, si 2 y 2 son 5, entonces de tal modo 4 es 5, y va llevando al hecho de que si la relación entre los números, digamos, 5 está antes que 2, 2 está antes que 2, está antes que 3, y bueno, ese tipo de situaciones, él dice, 2 y 2 en definitiva van a terminar siendo 1, y si 2 y 2 son 1, el Papa es 1, yo soy 1, entonces yo soy el Papa. Él va llevando la construcción de un número matemático y por ahí va llevando una pregunta que era más que nada para ponerlo en evidencia respecto de la interrelación de las grandes verdades y de las grandes mentiras con aspectos un poco más pequeños. Lo que va llevando es una exposición de la incidencia que tiene una construcción lógica. Por ahí arrancamos con una construcción lógica que parece muy pequeña, pero salimos desde elementos falsos, y esto termina repercutiendo en la organización social, en la interrelación entre los hombres, en la creación de contratos, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver la parte de educación, hay un punto de Russell que tiene mucha importancia hoy por hoy, en cuanto a lo que es el desarrollo. Otra vez volvemos a inteligencia artificial, creo que también lo había dicho el doctor Carranza, y tiene impacto con el tema que yo había tocado en ese sentido en cuanto a lo que es el futurismo. La inteligencia que nosotros hablamos en cuanto a lo que es inteligencia artificial no es la misma que se habla respecto a la inteligencia en general. Y esto tiene que ver en cuanto a la educación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial que se habla hoy es puntualmente la que se deriva desde una obra como la de Principia Matemática de Whitehead y de Russell. No es la... Si nosotros comenzamos a reflexionar respecto de la inteligencia y de la educación de forma tradicional, no vamos a llegar a lo que es la inteligencia artificial con la cual se trabaja hoy en computación, porque son dos formas distintas, son dos tipos de inteligencia distintas, incluso en el componente de inteligencia. Esta inteligencia tiene que ver con una concepción de carácter realista, más volcado hacia lo que es la formación. La inteligencia, desde una visión como la de Russell, se puede desarrollar, ¿sí? Si nosotros comenzamos a mirar la inteligencia desde una forma amplia, vamos a encontrar que no, y van a encontrar muchos estudios y desarrollos teóricos que te van a decir que hay distintos tipos de inteligencia y distintas formas de desarrollar la inteligencia. En el caso de Russell no es tan así. En el caso de Russell te dice que sí se puede desarrollar la inteligencia. Toda persona puede desarrollar la inteligencia y hay un camino formal, hay un camino institucional, se puede llevar por medio de las escuelas, y por eso para él es tan grave que haya dogmatismo en las escuelas. Está bien enseñar matemáticas, está bien enseñar matemáticas, está bien enseñar física, biología, química, en tanto y en cuanto se enseñe todo aquello que nosotros tenemos por cierto y por seguro de que es la verdad. Pero no está tan bien enseñarlo en tanto y en cuanto nosotros comenzamos a ponerle componentes de carácter dogmático. Y este es un punto central porque se termina afectando el desarrollo a futuro. Es decir, la persona que hoy se desarrolla como estudiante, el día de mañana va a tomar esa información que se fue inculcada por un maestro y lo va a vertir en su trabajo, en su relación con otras personas, en la investigación científica. Entonces, el conocimiento que nosotros le vamos cargando, digamos, ahí estamos yendo un poco hacia lo que es la idea de tabla rasa, pero no de forma completa, pero si vamos cargando a esta persona con componentes falsos y de carácter dogmático, después a futuro lo va a confundir con aquellos elementos que son de conocimientos obtenidos de forma racional y realista, y los va a poner en la misma paridad. Entonces, sí, la educación en cuanto a lo que ve Russell tiene que ver con la capacidad de formar al individuo, con la capacidad de darle los elementos para desarrollarse de forma libre y plena, pero también puede condicionarlo. Enseñar religión en la escuela es algo muy grave, algo malo, digamos, para Russell. También entiendo cuando dijo en su momento Salvador que a Russell, cuando uno primero lo descubre, un personaje criticado, digamos, el primer acercamiento con Russell, si uno está dentro de un ambiente académico manejado, digamos, por las iglesias,
Russell es un personaje al cual se critica y al cual se ataca. Así se presenta, digamos, en la vida del estudiante un primer contacto con este autor, porque él dice, la educación de carácter religiosa es mala, porque puede terminar condicionando el desarrollo de la inteligencia. Ahora, le agrego un elemento más, un componente más. En cuanto a lo que es la creación, por ejemplo, de un asistente personal. Digamos que, pero hay muchos abogados, bueno, perfecto. Una de las inteligencias artificiales que primero se puso en el mercado es un asistente de carácter jurídico. Una parte esencial de la historia es que está contratado, este asistente jurídico está contratado en Inglaterra, trabaja, digamos, para una firma de abogados, pero el planteo que se hace respecto de hasta dónde es inteligente y tiene que ver con una capacidad de aprendizaje limitado a esta visión, a la de Whitehead y a la de Russell. Es un programa que está limitado al conocimiento y las capacidades que tenían quienes los programaron. Quienes los programaron tenían un conocimiento de carácter jurídico, del mundo anglosajón, de idioma inglés. Entonces, esta es la capacidad de aprendizaje y la inteligencia que tiene el software. No es un software que esté todavía capacitado para aprender un idioma. La inteligencia humana, la inteligencia per se, digamos, puede aprender un idioma. Una persona que hoy ignora el idioma inglés, pero sabe derecho, puede aprender el derecho inglés con el tiempo, puede aprender el idioma inglés. La inteligencia artificial, así como está planteada, no, porque está limitada a las condiciones que tenía quien lo programó. ¿Está? ¿Qué podía hacer y qué podía darle el programador, el codificador, al momento de crear esta inteligencia artificial? Y ese es el impacto que tiene la visión de Whitehead y de Russell. Lo digo así, lo pongo en dos sentidos, porque entre los dos lo fueron trabajando, fueron los alumnos de ellos dos los que abrieron el camino para lo que es hoy el desarrollo de la tecnología digital, y está limitado por ese patrón. Ellos fueron los que fijaron el patrón, a partir de esta visión de lo que es la construcción lógica, de lo que es el conocimiento, y de lo que es el aprendizaje. Es un tipo de aprendizaje muy acotado y que se puede ir transmitiendo de forma sistemática, va apuntando hacia ahí. No sé si respondí un poco, digamos, a lo que era el cuestionamiento, pero quería desarrollar un poco también el impacto de lo que es su visión de la educación con el desarrollo futuro y el impacto que tiene actualmente. Capaz que en ese entonces, como dijo el doctor Carranza, en ese entonces no se veía tanto el impacto del aporte que ellos hacían en cuanto a sociedad, en cuanto a lógica, en cuanto a matemática, en cuanto a educación. ¿Por qué? Porque eran exposiciones de carácter abstracta. Hoy ya no son tan abstractas. Hoy lo estamos viendo en el entorno. Gracias, doctor. Bien, antes de leer la última pregunta, aviso que después de esto vamos a finalizar el evento. Mauri Ayerdi pide a los oradores que recomienden algún libro o ensayo disponible. ¿Sí? Le voy a pedir a los oradores algún texto y después vamos a terminar. Muchas gracias. Cualquiera puede empezar. Empiezo y de paso me voy despidiendo. Yo había hablado un poco sobre lo que son los ensayos impopulares, digamos, de Bertrand Russell. A lo largo de 15 años él desarrolló varios artículos. Él explica en una parte que no todos se publicaron, algunos los desarrolló, los presentó, fueron rechazados, y hace una primera recopilación donde se vuelcan estos pensamientos que no siempre son políticamente correctos, ni siquiera para el tiempo de Russell. Entonces yo recomiendo eso. Paralelamente, por las preguntas que habían hecho sobre el deseo, el poder, exposiciones, ya habían recomendado un libro sobre el poder. También está Sociedad Humana, Ética y Política, es otro libro donde se van a encontrar muchos de estos principios, digamos, defendidos por Bertrand Russell. Y aprovecho y me despido. Muchísimas gracias al Club de la Libertad, a los participantes, a Salvador, al doctor Carranza. La verdad, un gusto. Muchas gracias, doctor. Yo hago una recomendación simplemente final. Yo lo que digo es, o sea, a ver, libros para recomendar, yo recomiendo ¿Por qué no soy cristiano? Es un libro que rompe cabezas, digamos. Es un muy buen libro para confrontarse uno mismo.
Hay otro libro también muy interesante que es El socialismo, el anarquismo y el sindicalismo, los caminos de la libertad, como lo llama también Russell, y uno que señalé ahí en el chat. Pero lo que hay que tener muy en cuenta, Luciana, en relación a Russell, es tener presente esto. Russell nunca se presenta a sí mismo como alguien que da verdades definidas de una vez para siempre. Es decir, el pensamiento de Russell es un pensamiento dinámico y él se ve a sí mismo como un pensador dinámico. Entonces, es muy importante siempre leer los ensayos dentro del contexto propio en que escribe Russell. Otra cosa, y en relación a lo que preguntaba Paola respecto al constructivismo, yo creo que el mayor problema, más allá de cuál sea la teoría que nosotros adscribamos en materia pedagógica, el mayor problema, el que siempre va a estar presente en una crítica que sigue, digamos, o pretende seguir la línea de pensamientos de Russell, es básicamente el Estado, ¿no? El Estado, es decir, la solidaridad que puede tener cualquier técnica, ¿no? Pedagógica se puede ver tremendamente desnaturalizada por la acción del Estado. Entonces, bueno, siempre hay que tener eso presente. Sobre todo, por ejemplo, si uno piensa, cuando estamos hablando de constructivismo, que lo podemos tener de un lado Piaget y del otro lado Vygotsky, es decir, el compromiso de uno y otro fue muy distinto con corrientes de pensamiento. En fin, eso quería señalar, Paula. Gracias por la oportunidad y bueno, hasta un próximo encuentro. Gracias a usted, doctor. ¿Se me fue un orador? ¿Puede ser? Que se me ha desplazado. En ese caso, vamos dando finalizado este evento. Primero voy a agradecer a los asistentes y por supuesto a los oradores invitados. ¿Sí? La fundación, no solo de mi parte, sino de parte de la fundación, quiero darles un pequeño reconocimiento y agradecerles el esfuerzo, tiempo y participación. Bien, con esto damos por concluido otro evento del ciclo de homenajes y los invitamos a la próxima edición, que va a ser la Revolución de Mayo, el día sábado 29, por esta misma plataforma a las 18 horas.